Les traigo una guía de cómo actualizar su Windows, desde lo más común hasta lo más detallado, y empezamos con el rendimiento visual. Aquí les voy a enseñar a cómo optimizar para que se sienta más fluida la interfaz y que evitemos ponerle carga innecesaria a nuestra memoria RAM o gráfica. Pequeños detalles que pueden hacer una gran diferencia a largo plazo. Eso significa quitar animaciones o cosas que simplemente hacen que las transiciones se sientan más lentas. Y para eso nos vamos acá a nuestra PC y damos acá en más información en propiedades, y esto nos va a traer a la aplicación de ajustes. Acá buscamos opciones avanzadas de sistema y acá vamos a la pestaña de avanzado. Desde ahí damos ajustes nuevamente y acá tenemos una lista de valores que nosotros podemos habilitar o deshabilitar. Yo les recomiendo darle en ajustar para mejor rendimiento acá. Y pueden ver cómo, por ejemplo, las sombras desaparecieron y las animaciones al abrir o cerrar ventanas van a desaparecer, pero les recomiendo dejar estas dos, ya que estas sí considero que valen la pena para que nos permitan ver y leer mejor cualquier tipo de formato de texto. Y vean la comparación, cómo se ve ya con sombras y sin las animaciones y las sombras. Esto realmente yo lo ocupo bastante porque no importa cuánto recurso yo tenga, prefiero utilizarla así y eso me hace sentir la computadora mucho más rápido. Y bueno, una de las otras maneras que podemos utilizar para optimizar Windows y en especial el disco es utilizando la limpieza del disco. Si nosotros optimizamos el disco, le estamos dando a nuestro sistema más espacio para utilizarlo para programas y otros procesos que vamos a ver más adelante. He visto que esto sí lo recomiendan en otros videos, pero lo realizan de manera individual, carpeta por carpeta. Acá podemos utilizar esta aplicación que se llama Disk Cleanup, que nos ahorra bastante tiempo ya que nos tiene como preseleccionados esos archivos o carpetas, directorios que ya no vamos a utilizar. Por ejemplo, la papelera de reciclaje. A pesar de que esta no es mi computadora principal, yo sí que tengo ahí varios gigas que me va a servir liberar. Ya no digamos en una computadora que sí utilizo bastante, en ese caso sí tendría muchísimo más espacio que liberar. Y al final pues es bastante útil, ya que Windows, como veremos más adelante, utiliza también algo que se llama memoria virtual y pues eso consume disco duro también. Y así de fácil estaríamos deshaciéndonos de todos esos archivos que no nos interesan para nada. Y junto con esto podríamos terminarle diciendo al disco que ya también de este espacio ya no es requerido y que lo prepare para ser reescrito a través de algo que se llama trim. Nos vamos acá a ajustes, a sistemas, a disco duro o almacenamiento y nos vamos a las opciones avanzadas de almacenamiento, a la optimización de los discos. Desde acá podemos hacerlo de dos maneras, ya sea manual al presionar acá, o podemos también ajustar la manera en la que lo realiza automáticamente. Por defecto lo realiza cada 7 días. Para alguien que no utiliza tanto su computadora, quizás solo lo utiliza una vez a la semana, un par de veces al mes, estaríamos escribiendo al disco demasiado seguido y valdría la pena ponerlo en mensual. En mi caso, como esta computadora casi yo no la ocupo, la dejaría al final en mensual, pero en la personal que sí lo ocupo bastante, tendría más sentido dejarla en semanal. Otra de las cosas que podemos optimizar en Windows es el indexado, y esto también nos puede servir cuando, por ejemplo, abrimos el buscador de Windows y no nos cargan los programas, no nos carga nada, o también para arreglar problemas de indexado de Outlook. También podemos optimizarlo cuando tenemos más de un disco. Podemos, por ejemplo, utilizar un disco para el sistema y otro para indexado, entre otras cosas. Si tenés un disco por ahí extra y lo tenés instalado, podemos seleccionarlo acá. Y es muy fácil, vean, solo nos vamos a la parte de indexado en el panel de control y desde acá seleccionamos la ubicación. Si nos vamos aquí a ajustes avanzados de indexado, y acá tenemos, por ejemplo, la opción de troubleshooting o reparar errores. Podemos, por ejemplo, reconstruirlo cuando no nos funciona, no nos permite encontrar nada.
o simplemente podemos cambiar la ubicación del indexado. De esa manera vamos a optimizar el ancho de banda de escritura y lectura más bien de nuestro disco. En mi caso, como solo tengo un disco, pues lo voy a dejar ahí donde está. Y ya, así de fácil podríamos sacarle un poco más de velocidad. La otra opción que tenemos que es bastante útil es la del caché de escritura, que nos permite mantener las operaciones de escritura almacenadas en la memoria RAM un poco más de tiempo y optimizar las escrituras al disco. En lugar de escribir uno por uno todas las operaciones, lo que le decimos a Windows es mantenerlas en RAM y cuando tengamos suficiente, de la manera más óptima, escribimos a nuestro disco duro. Para optimizar esto, vamos a irnos al Device Manager y vamos a seleccionar el disco en el que tenemos en uso, o si tenemos pues varios podemos utilizarlo de esa manera. Por defecto les aparece así. Si ustedes están utilizando una laptop o un UPS en caso de que se vaya la luz, pueden mantenerse activos, pues pueden seleccionar esto de la segunda opción, el segundo cheque. Eso les va a permitir optimizar aún más su sistema. También podemos optimizar el plan de energía, no solo de manera general yéndonos a ajustes y cambiando el modo de optimización energética entre balanceado y enfocado en rendimiento, sino también específicamente para cada uno de los elementos físicos de nuestra computadora. Y eso lo podemos hacer fácilmente yéndonos al panel de control y buscando las opciones energéticas. Acá podemos seleccionar editar el plan de poder y vamos a cambiar los ajustes del plan. Si nos vamos a la parte de avanzado, vamos a poder cambiar acá. De momento no se puede porque tengo que darle permiso de administrador. Una vez hecho esto, ya podemos cambiar. Acá, por ejemplo, le voy a colocar 0. También cuando está conectado quiero que no se detenga el disco. Los discos de hoy en día de estado sólido ya no se benefician de esto, pues porque ya no hay un disco que esté girando. También podemos utilizar una lógica similar con los PCI Express. Y acá realmente podemos elegir lo que más nos convenga. Si queremos ahorrar energía o enfocarnos más en el rendimiento, pues podemos configurarlo como nos guste. Y acá es donde viene una un poco interesante. Estos valores de acá, de hecho no hace falta moverlos, pero si hay alguien que le podría servir esto, podrían probarlo y ver qué les parece. Realmente aquí limitamos qué tanto trabaja el procesador. Y finalmente llegamos a una de las partes más esperadas, creo. Como ya todos saben, en Android tenemos también algo que se llama memoria virtual y en Windows esto se llama paging, que básicamente es utilizar la memoria RAM y escribirla en el disco duro como si fuese también una memoria RAM. Microsoft en sus archivos, en su documentación nos recomienda ciertos valores a utilizar y esto los podemos configurar acá en sistemas. Nos vamos a los ajustes avanzados de sistemas. Esta es otra manera de llegar a donde habíamos llegado en la ocasión anterior. Vean, acá está lo de las opciones visuales. Y si nos vamos a avanzado, podemos cambiar el tamaño de paging o de nuestra memoria virtual. Desmarcamos este chequecito para que nos deje a nosotros seleccionar los valores que más nos convenga. Y lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de qué tamaño es nuestra memoria actual instalada. En mi caso es de 16. Lo pueden hacer así como estoy haciendo yo, utilizando el administrador de tareas, o también pueden utilizar la información que está al fondo en la aplicación de ajustes. Esto puede variar según su versión de Windows. Una vez que ya tenemos ese dato, en mi caso son 16 GB, y si se fijan acá nos está pidiendo el valor en megabytes, así que tendremos que calcularlo con una calculadora.
También podemos seleccionar un disco diferente al del sistema para hacer esto y de esta manera lo optimizaríamos un poco más. En este caso tenemos 16 gigas, así que lo vamos a multiplicar primeramente por 1024 para convertirlo de gigas a megabytes. Lo multiplicamos por 16 y este sería el valor en megabytes. Y Microsoft nos recomienda que el valor mínimo tiene que ser de 1.5 veces la memoria RAM, así que vamos a escribir los 24.576 y de la misma manera vamos a hacer para el tamaño máximo, solo que lo vamos a multiplicar por 3. Nos da 49.000, que vendría siendo alrededor de 50 gigabytes. Tomemos en cuenta que todo este espacio tiene que estar disponible para que lo pueda usar en nuestro disco duro. De lo contrario, pues esto no va a tener efecto. Nos va a pedir que reiniciemos la computadora y después de eso ya estaríamos contando con el archivo de memoria virtual debidamente configurado. Ahora sí, finalmente tenemos una última configuración que se trata de apagar la hibernación. Esto con el fin de optimizar las escrituras de disco, ya que para que la hibernación funcione se nos crea un archivo que guarda todo el tamaño de la RAM en el disco duro. Esto al final genera muchas escrituras y pues nos lleva a deteriorar el disco mucho más seguido. Para desactivar la hibernación podemos correr el comando que están viendo en pantalla justo ahora. Y tienen que utilizar el cmd con permisos de administrador. Para eso se le da clic derecho y se selecciona abrir como administrador. Una vez presionamos Enter no nos va a responder nada, simplemente lo cerramos y la próxima vez que reiniciemos la computadora se nos van a aplicar los cambios. Y con esto llegamos al final del video. Muchas gracias por haberlo visto. Y como siempre les recomiendo que tengan una estrategia de respaldo de sus archivos, ya sea en la nube o si tienen una computadora con muchos programas, pues alguna aplicación de respaldo y que sigan estas recomendaciones que están viendo. La idea es siempre minimizar la carga sobre el disco.